Bueno, yo había sido el arquitecto de algunas obras del DOC, y específicamente en Valparaíso, la que está en la Avenida Brasil, una obra que hicimos por ahí por el año 2000, 2001 por ahí. Y me tocó trabajar con don Jorge Martínez, que era el rector de la sede. Y ya en esos años Jorge estaba con la inquietud de hacer algo en el edificio Luis Cousiño, una persona que tenía un enorme cariño y preocupación por la ciudad de Valparaíso. De hecho, el primer edificio que hicimos, dentro de las consideraciones de diseño importante, era que nosotros en nuestro edificio pudiéramos reconocer de alguna forma cuál era la morfología y la volumetría que conformaba el plan de Valparaíso, el primer edificio. En ese tiempo la ciudad nos premió el edificio con el premio Juana Ross de Edwards, con lo cual fue justo un poquito antes que lo declararan ciudad patrimonial. Entonces, quedaron muy satisfechos, muy contentos la gente del DOC con eso, y hubo un reconocimiento de la ciudad hacia la labor que estaba haciendo la institución. De tal forma que cuando aparece la oportunidad de hacerse cargo de Luis Cousiño, que fue, hay que decirlo, un esfuerzo importante que hizo Jorge por la vía de conseguir que el Estado le traspasara al DOC el edificio, entonces nos llama a nosotros para que nosotros nos hiciéramos cargo de este proyecto. Y yo diría que dentro de las cosas que nosotros hemos hecho, ha sido uno de los encargos más interesantes que nos ha tocado, justamente por la tremenda carga que tenía este edificio en la conciencia de la ciudad. Un edificio que dentro de la aclaratoria de ciudad patrimonial aparecía un lunar negro en plena ciudad que de alguna forma llamaba la atención sobre el contrasentido que pudiera tener. Si uno mira este edificio dentro del contexto de la ciudad, es un edificio que es muy importante por su implantación, por el lugar donde está. Bueno, entonces ahí recibimos el encargo y tuvimos un importante trabajo en conjunto con mucha gente. Intervino, esta es una ciudad que es bastante curiosa, porque a pesar del abandono que existe en algunos lugares, sin embargo, dentro de la conciencia del porteño, su ciudad es clave. O sea, yo he visto pocos ciudadanos en Chile pertenecientes a una comunidad que tengan un arraigo, una conciencia con el lugar donde viven como los porteños. Curiosamente un contrasentido, porque por otro lado la ciudad ha tenido un paulatino abandono durante muchos años y que de alguna forma queda hoy día simbolizado en este tremendo incendio que hubo hace unos meses atrás. Entonces, cuando nos hacen el encargo, interviene mucha gente, el Consejo de Monumentos, la Municipalidad de Valparaíso, todos positivamente, quiero decir. Lo que notamos ahí fue un cuerpo organizado que estaba interesadísimo, que tenía mucha conciencia de lo que era el edificio y la importancia que tenía. Entonces, eso hacía aún más difícil el encargo, que no solamente estaban las necesidades específicas que tenía la institución, sino que también todas las esperanzas de la ciudadanía y las expectativas que tenían las autoridades. Bueno, la primera es entender qué rol tenía el edificio en el espacio urbano donde estaba. Se suponía que desde el punto de vista académico no había muchas demandas en términos de que había que arreglárselas con el edificio que había. Por lo tanto, no recibíamos condicionantes desde el punto de vista del usuario final, sino que lo que ellos querían era un edificio que fuera muy importante, que fuera el elemento de relación del DOC con la ciudad de Valparaíso, que fuera un nexo. Y por lo tanto el programa que ahí contemplaban eran del área turística y áreas de extensión. Entonces, lo que teníamos que nosotros hacer en ese edificio era hacer un edificio que fuera abierto a la comunidad, que recogiera algunos de los servicios que uno pudiera
a través de ello el DOC conectarse con la comunidad donde se inserta, pero libremente. Había un programa relativamente definido, pero no habían demandas operativas en especial, dado que era un edificio preexistente. Eso por una parte. Por otro lado, entender también qué es lo que la gente esperaba, porque es un edificio muy simbólico, había aparecido muchas veces en los diarios como un elemento negativo, le decían las ratoneras, era como la especie de símbolo de lo que ocurre no solamente en Valparaíso, sino que en todo Chile con los edificios patrimoniales, que después de un periodo de uso se empieza a deteriorar, empieza a ser utilizado en fines menos dignos del origen del edificio, quiero decir, por ejemplo, conventillos o locales comerciales de mala calidad, y empieza el edificio poco a poco a deteriorarse. Después son abandonados y después hay algunas ayudas de personas interesadas en que ese abandono se transforma en ruina, en especial este edificio terminó siendo incendiado, con lo cual prácticamente el edificio colapsó, quedaron solamente parados los muros exteriores. Hay unas fotos que son bastante patéticas. O sea, la imagen que uno tiene al ver ese edificio, al principio era que no tenía remedio, que el edificio no cabía otra cosa que su demolición. Y la otra parte también es que hay en Valparaíso movimientos importantes ciudadanos organizados para defender la ciudad, y también la municipalidad ha tenido un rol muy activo en esa materia, y tiene de hecho una oficina patrimonial, que estaba a cargo en esa época de Paulina Caplan, la misma directora de obra, Adriana Germán, muy interesada en el rescate de la ciudad, del alcalde de la época también, Jorge Castro, de tal forma que había de parte de la autoridad una enorme expectativa frente a este edificio. Y aún a pesar del abandono y el deterioro, y eso es importante destacarlo, con una enorme disciplina que aún así había que respetar el edificio, porque es bastante fácil caer cuando ya llega un grado de casi irreversibilidad en el rescate de un edificio patrimonial, una cierta condescendencia a tratar de buscar soluciones que con tal de eliminar esa especie de hoyo negro, aceptar soluciones un poco improvisadas o que no vengan al caso. En este caso, nosotros notamos una autoridad muy firme en esa materia y por lo tanto se alinearon todos los intereses y eso fue lo más importante. Entonces, entendido ese rol que tenía el edificio, el paso siguiente es entender por qué era tan importante el edificio, por qué a la gente le interesaba tanto. Y la primera nota, este no es un edificio que en su arquitectura sea un edificio especialmente notable, sino que lo que tiene interesante es el rol que cumple en la definición del plano urbano de la ciudad. Es un edificio crucero que está en una posición que cumple una función de armador de una trama vial y que sigue todo el proceso que tuvo la ciudad conquistando el mar, cuando la ciudad empieza a avanzar del cerro y a recuperar lo que es hoy día la Avenida España, ¿cómo se llama? Que eso era parte de una playa que había ahí, y la ciudad empieza a recuperar eso, entonces estos edificios aparecen definiendo los bordes de la ciudad y el límite entre la ciudad y el mar. Entonces eso lo hace que es un edificio muy significativo, muy simbólico. Se llega a la ciudad del Paraíso, aparece el Luis Cousiño como un elemento importante, armador de una serie de volumetría y espacialidades que van definiendo justamente lo que Valparaíso después terminó siendo la impronta sobre la cual se declaró ciudad patrimonial. Eso yo diría fueron los puntos más importantes. Bueno, este edificio, como muchos de la ciudad de Valparaíso, que son justamente los que la gente recuerda como imagen de arquitectura, es recoger una arquitectura que estaba muy en boga a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que era la arquitectura victoriana y posteriormente eduardiana, que era una arquitectura que recoge nuevamente los cánones clásicos, o sea, recupera algo los cánones clásicos de la arquitectura. Y algunos lo llaman historicismo, otros lo llaman revival, en fin, en todas estas ciudades, sobre todo en las ciudades puertos, esta ciudad tiene muchos elementos parecidos de repente a algunas ciudades puertos del Pacífico. Y aparecen estos edificios que de alguna forma
justamente por su carácter de puerto, se adaptan más bien a estilos que vienen de Inglaterra, que es la potencia dominante de la época. Yo diría que es el estilo principal, digamos, más que el estilo principal. Ese es como la imagen que se tiene del edificio. Cuando alguien lo mira, inmediatamente lo asimila a esa corriente arquitectónica. Como un victoriano. Claro, victoriano, era el fin del siglo XIX, la época de la reina Victoria, después el rey Eduardo. Claro. Un poco tardío, quizás por el contexto que ya se estaba viviendo en el mundo con la entrada de lo moderno. Quizás, Así es. De los primeros modernos. Sí, sí. Bueno, hay que entender que Chile, que está al fondo del mundo, siempre las novedades de Europa y del resto del mundo llegaban siempre con algún rechazo. Efectivamente, esa es la época que empezaban allá a aparecer otras corrientes importantes. En Chile, bueno, y esto siguió por muchos años después, o sea, hasta los años 40, los años 50, se seguían haciendo edificios de esas características. Bueno, lo primero es que en esa época era el puerto más importante del Pacífico. O sea, hay que partir por ahí. O sea, todo el tráfico marítimo que pasaba hacia la costa oeste de Estados Unidos pasaba por Valparaíso. Y además el tráfico marítimo que venía del mismo Sudamérica hacia el oriente. Y por lo tanto, hay que entender que era una ciudad muy importante, con mucha actividad, había mucha plata. Y por ser puerto y por esa actividad había mucho inmigrante. O sea, era una ciudad que había una inmigración importante inglesa, italiana, española, y además inmigración reciente, por lo tanto traían su forma de mirar el mundo y sus valoraciones arquitectónicas de los países de origen. Dice un rato que Inglaterra era la potencia dominante lejos en ese minuto y una potencia marítima, y por lo tanto Valparaíso era la punta de lanza a través de la cual Inglaterra expresaba su influencia en el Pacífico. Ese era un ambiente. Por otro lado está el terremoto. El año 6, si no me equivoco, fue el tremendo terremoto de Valparaíso, que hay que entenderlo más en el contexto de la época, que era una época que no existía arquitectura antisísmica, tampoco había maquinaria. Cuando hicimos el dock de la Avenida Brasil, se hacen las excavaciones, aparece una capa de escombros como de 3 metros, que rellena todo el plan de Valparaíso. Porque como no había maquinaria, los escombros quedaban ahí mismo, se demolían los edificios, estaban ahí. Y todo el plan de Valparaíso tiene eso mismo. Entonces hay una suerte de una ciudad reconstruida arriba de la ciudad antigua que había. Entonces, bueno, cuando aparece Harrington con su oficina de arquitectura, siendo muy joven, porque tenía unos 20 y tantos años en esos años, y viene el terremoto y se encuentra con una ciudad pujante, seguía siendo la ciudad más importante del hemisferio sur, con mucho dinero, y además una ciudad que estaba cumpliendo un rol importante. O sea, no era una ciudad en decadencia, una ciudad que requería renovarse y empezar a funcionar de nuevo por el rol que tenía en el comercio mundial. Y entonces él y por suerte de su generación, encabezaron la reconstrucción de Valparaíso con edificios muy importantes, que de alguna manera reconstruyeron la ciudad. La imagen que nosotros tenemos de Valparaíso hoy día, sobre todo el plan, viene de esos años, de la reconstrucción que se hizo después del terremoto. Yo diría que ahí aparece un tema interesante, porque hoy día no existe eso, que es esa conciencia, que yo diría que es una conciencia ya ciudadana, en que los edificios tenían, aparte del rol privado, un rol público. O sea, se construían las ciudades con eso. Las fachadas continuas en que se tomaban edificios y luego el arquitecto que hacía el edificio que seguía, de alguna forma se hacía cargo de unas ciertas líneas que el edificio anterior establecía. Y de esa manera se lograban estos continuos urbanos, que es lo que uno más le celebra a la ciudad de Valparaíso, que uno ve también en las ciudades europeas. Eso se ha perdido hoy día los edificios en general, cuando aparecen los conceptos cuando empieza a escribirse cómo tiene que hacerse la arquitectura a través de las normativas y de los reglamentos que existen,
eso se pierde. Aparecen otras consideraciones, preocuparse, cosa que también está bien, pero lo malo que se superpuso arriba de lo demás, que tiene que ver con temas de seguridad, de higiene, de ventilación. Los edificios se separan, aparecen los espacios entre uno y otro. Aparece el concepto de torre que busca liberar el suelo. O sea, todo lo contrario a la ciudad densa, peatonal y muy urbana de las ciudades que eran anteriores a los años 30, los años 20. Más individualista, o sea, el separar más que el laburar para la convivencia, quizás, ¿no? Claro, puede tener algún valor y puede haber, yo no lo digo como una crítica, sino como una crítica tratando de volver a lo que había antes, sino que se produjo como un desequilibrio, se pasó de una ciudad densa, pero que tenía unas virtudes enormes, que era una ciudad recorrible a pie, peatonal, con una gran densidad y que usaba la calle como una extensión de la casa, y por lo tanto las calles eran ocupadas por los ciudadanos, por los vecinos, a una ciudad que yo diría como caso típico, para qué decir, es Santiago, o sea que las distancias son enormes, la gente no ocupa las calles, las calles son solamente para circular, pero no se ocupan, y hoy día la usan los autos. Los edificios intentan desarraigarse del resto, desvincularse, cada uno representarse a sí mismo. Muy propio de la ciudad, de la sociedad actual, ¿no? O sea, pero yo diría que eso es reciente, la conciencia de tratar sobre la conservación y el rescate del patrimonio es relativamente nuevo. No nuevo en términos que hace muchos años mucha gente ha dado esa lucha, pero hoy día cuando ya empiezan a notarse los efectos digamos, de este olvido de los valores que se construyeron durante siglos, hoy día hay una conciencia, y uno lo ve, la ciudadanía reclama, cuando aparece un edificio que a la gente no le gusta, se denuncia, cuando demuelen algo que tiene valor o que es importante para la gente también. Entonces, yo diría que hoy día eso ya está sentado, en Valparaíso hace mucho tiempo y en Santiago ahora último. Entonces, y en esos equilibrios donde está la belleza de la ciudad, que aparezca la ciudad moderna con los requerimientos actuales, pero al mismo tiempo fundada y sobre las bases de lo que antes había. Bueno, es que es como natural entendiendo el desarrollo de la ciudad. Lo que está en el plan es la infraestructura que tendría el puerto, que los edificios públicos, los edificios, las oficinas, la administración, las bodegas, y luego la gente empezó a vivir en los cerros. Entonces en las casas ya aparece otra característica, a partir de aparecen las necesidades propias de las personas, el interés por la vista, el asolamiento. Y en general, para la arquitectura de las casas, existió también, como eran inmigrantes, un traer a Chile la arquitectura de sus lugares de origen. Aparece la arquitectura de madera, que es muy típica de San Francisco. Y además los sistemas constructivos. El Baldwin Frame, por ejemplo, que es un sistema constructivo que se usó mucho en toda la costa del Pacífico. Está aquí, está en el Callao, está en San Francisco. Que tiene que ver además con los materiales que existían en la época. Había mucha madera que venía en los lastres de los barcos salitreros. Había una importante exportación desde la costa oeste de Estados Unidos de ese tipo de materiales. Y esos materiales llegaban a Chile, con eso se hacían las casas. Bueno, él fue uno de los primeros en Chile que armó un conjunto de casas, ¿no? No se usaba mucho, excepto en la arquitectura de los conventillos, o cuando se hacían viviendas orientadas en general a las clases más populares. Y bueno, aparece él y propone un conjunto de casas de un carácter residencial, de un buen nivel de arquitectura y una muy buena calidad de construcción, y que hasta el día de hoy ahí se mantiene, son un ejemplo, todas en madera, y cada una de ellas con sus ciertas propias características. Entonces yo diría que en eso fue una especie de precursora
y la casa, y justamente la gracia que tenían era la relación de unas con otras y la forma como se conectaban con la calle y la conformación, además de, tomando en cuenta lo que comentábamos hace un rato, de que la casa tenía como extensión la calle y por lo tanto la calle era un espacio público compartido por los vecinos. Hay un reconocimiento del individuo que la habita. Interesante eso porque no solamente está ese reconocimiento, sino que también está el insertar a esa persona en el lugar. O sea, se es parte de un conjunto, pero es también la casa particular. Y además es parte de la ciudad y se es parte de un barrio. Entonces, son los elementos que hacen que la ciudad tuvieran esa notabilidad que añoramos, que hoy día es lo que uno quiere rescatar, uno que va al paraíso, a vivir vida urbana, a usar la ciudad y sentirse como en la casa. O sea, los edificios son de uno también, aunque tengan otro propietario. No me atrevería a decir que fue el primero, porque fue de los primeros. Bueno, también tiene que ver con el minuto que le tocó trabajar. O sea, estamos hablando a principios del siglo XX, con una ciudad en ruina, en que requería reconstruir la infraestructura de servicio me refiero, y el hormigón aparece como un elemento nuevo que llegaba a Chile en ese minuto, que la tecnología estaba disponible y permitía hacer grandes edificios. Pasar de la choza de madera o del galpón precario, porque no existían, estaban sujetos a los materiales que existían en la época, que era la piedra, el barro, la argamasa y madera, y poder usar materiales que permitieran construir edificios de mucho mayor tamaño. Yo diría que se produjo una especie de feliz circunstancia. O sea, en ese sentido tuvo bueno el terremoto, o sea, que permitió que una ciudad como Valparaíso y luego el país a su vez pudiera empezar a construir edificios de real importancia, o sea, edificios equivalentes a los que tenían las ciudades importantes del mundo. Bueno, yo diría que todos los edificios es bien especial. Hoy día son todos patrimonios. Siendo además de una arquitectura que uno pudiera decir, claro, en esos años había arquitectos en el mundo que estaban en otras, bueno, pero entendiendo las circunstancias de Chile, como decíamos, el fondo del mundo, los edificios hechos incluso con esa carga historicista, sin embargo, tiene una cosa muy moderna y es que construyeron una ciudad. Le dieron una fisonomía a la ciudad. Yo creo que si uno quiere hacer un recuerdo de los edificios que hacen de Valparaíso lo que es Valparaíso, aparecen las obras de Harrington. Entonces, cuando uno habla de pasajes, o habla de conjuntos de casas, o de edificios que uno le recuerdan como edificios que uno va a ver, están los edificios Harrington, desde las casas hasta los hoteles, el mismo Luis Cousiño, está puesto ahí y tiene esta forma de crucero que hablamos, pero tampoco es un crucero simétrico, sino que hay una asimetría en las fachadas que reconoce los ejes de las calles y reconoce las vistas, pero no vistas desde el edificio, sino que como el edificio es visto. Es muy notable eso. Entonces uno puede decir, claro, el edificio puede, en el caso de los crucillos, no tener como edificio, como arquitectura, un valor muy notable, pero un edificio que es notable porque se mira en un contexto, en conjunto con los otros edificios. Entonces yo diría que esa es la gracia que tuvo él, de que de alguna manera él ayudó a construir el Valparaíso que hoy día nosotros nos imaginamos. Claro, ahí hay otro tema muy interesante, y es que ese centenario tuvo un rol muy importante en la definición de Chile como nación. Hay que entender que cuando Chile se independiza eran un pedazo de territorio donde no había, aparte de una institucionalidad propia, tampoco tenía soberanía sobre su territorio. Hay un área que era más o menos la capitanía general de Chile.
Entonces lo que hace Chile en esos primeros 100 años es constituirse como una nación, crear una institucionalidad, crear una cultura, una tradición, ocupar el territorio y dentro de eso la identidad cultural aparece clave, aparece como elemento más importante de todo porque es lo que genera la enhebración de un país. O sea, lo que hace que nos sintamos chilenos en nuestra cultura. Lamentablemente eso, la gente no está tan clara hoy, pero eso es lo básico, el ser nacional. Y el centenario lo que hace es que aparece Chile como una nación. Si uno mira las obras del centenario, son obras que lo que hacen es mostrar que el país ya existe como país, que el país se hace cargo del territorio. Por ejemplo, una obra importante es el ferrocarril, que construye una línea de comunicaciones de norte a sur. Exactamente. Y además las obras fueron, aparte de Héctor Malleco, si uno mira, por ejemplo, las obras de ingeniería que tiene el ferrocarril son notables, aparte que están funcionando al día de hoy, también se constituye una suerte de mejoramiento del territorio desde el punto de vista de inserción, que marca una notable diferencia con las tecnologías que se usan hoy día en las carreteras, que se cargan los cerros, cambian el paisaje. Lo que hacen ellos es insertan el paisaje como una línea maravillosa y que aún así lo mejoran. El viaducto del Malleco, todos los puentes del ferrocarril, entre otros, las estaciones, todo. Y por otro lado también se inaugura la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, o sea, obras que hablan de un país que trabaja, que existe, que funciona institucionalmente, pero al mismo tiempo es un país que tiene una cultura que es propia de Chile. Entonces, eso en Valparaíso, cuando viene la reconstrucción, el notable carácter público de los edificios es un reflejo de eso. O sea, cuando uno ve este hotel que está en la Plaza Sotomayor, de Harrington, ayuda a conformar la caja cívica, es parte importante de la definición espacial de la caja cívica de la Plaza Sotomayor, fundamental. Y por lo tanto, no solamente desde el punto de vista de la definición espacial, sino también sus adornos. Un edificio que lo que intenta también es generar estética en sus fachadas, porque esa estética es parte del patrimonio público. Es como el lado positivo de los edificios adornados. Hoy día la arquitectura actual lo que pretende es todo lo contrario. Todo el movimiento moderno que vino después era limpiar los edificios, simplificarlos. Pero si uno lo mira, ¿por qué la gente hacía eso? Era porque había una conciencia que el edificio no solamente le era propio, sino que también era de todos. Y había que preocuparse, por lo tanto, ¿cómo se llama?, de que este edificio pudiera contribuir al ornamento de la ciudad. Entonces, yo diría que Harrington eso lo tuvo claro. Todas sus casas iguales. Resuelve un tema de la habitación de alguien, pero al mismo tiempo son de una enorme representatividad, no de la persona, porque no quiero pensar que esas casas que están en Playa Ancha las hizo para la venta, por lo tanto, no había un usuario detrás pretendiendo a través de la arquitectura de la casa representarse a sí mismo, sino que había un arquitecto que buscó una representación y luego apareció el usuario y la reconoció como propia. Se produce un continuo. Los edificios han hecho en distintas épocas, pero cada uno recoge algo. Todos ellos reconocen la trama urbana y todos ellos hacen cargo de conformar la especialidad de las calles. La calle Blanco, la calle Avenida España. Esas calles existen por esos edificios. Se cumplían ese rol. No solamente resolvían el problema de un encargo, sino que al mismo tiempo ellos contribuían a conformar la ciudad. Yo diría que eso era importante. Yo diría que Harrington yo diría que es una especie de símbolo y es como una especie de hito en la conformación de la ciudad como es hoy. Yo diría que tiene sus pasajes, es un apellido propio de la ciudad. Uno habla de Harrington, lo asocia con Valparaíso de inmediato. Es parte de la identidad de la ciudad.
como te explicaba al principio, un desafío enorme, una responsabilidad tremenda y la verdad las cosas, un enorme orgullo de nosotros haber podido hacer una síntesis de tanta gente que estaba interesada y tantos esfuerzos que se hacían por la recuperación de la ciudad. Una síntesis digo porque finalmente a uno le toca hacer el plano y reflejar en eso todas las expectativas. Y a Dios gracias fueron cumplidas porque la verdad todo el mundo quedó muy contento en el edificio. Y también yo quería destacar un tema importante, que el propio Duoc, a su vez, reconociendo esto, toma una decisión que es inédita en un edificio privado, que es entregarlo al uso público, porque es un edificio privado de uso público. Todo el primer piso del edificio es un piso público, la gente accede a él, hay oficinas de información, hay cafeterías, hay salas de exposiciones, teatros. El edificio mismo, a su vez, también, los pisos superiores también son públicos en algunas áreas en las que son las más importantes, en la ocupación de la cubierta, con el restaurante. Yo diría que eso fue lo notable del edificio, el darse cuenta, primero, que se rescata un edificio, cumple en el rol que tenía, pero en un nuevo rol para la ciudad, de ser enhebrador de una ¿cómo se llama?, de una red de edificios en que lo que están buscando es rescatar la vida y entregando, por lo tanto, espacio para que la gente pudiera ocuparlo y de esa forma ocupar la ciudad. Que uno de los dramas que tienen las ciudades patrimoniales es su abandono. Más que el abandono de la arquitectura viene después que la gente los abandona. O sea, las ciudades se deshabitan y empieza su deterioro. Los edificios se deshabitan y empieza su deterioro. Entonces, tomar un edificio y pensar que el rescate no es solamente cambiar la arquitectura y restaurar el edificio, sino que como paso básico es que el edificio le sirva a alguien. Si ese edificio no le sirve a nadie y no se usa, a la vuelta de 3 años va a que volver a restaurarlo. El abandono es lo que destruye los edificios. Y es un poco la conclusión a la cual llegamos nosotros, que no se saca nada con hacer ningún plan de rescate de la ciudad, sino se la llena de habitantes de nuevo. O sea, la restauración, el rescate del paraíso debería partir por habitar al paraíso. Y lo demás viene solo. Esa fue la lección que nos quedó a nosotros en este proceso.